Algunos lo llaman contrabando, algunos lo llaman chantaje, yo lo llamo un negocio. Esto lo dijo Al Capone y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy particular y muy interesante sobre el crimen en los sistemas financieros y cómo afecta en el mundo de las inversiones. Realmente vamos a ver sobre temas que muchas veces causan mucha intriga, como lo es el lavado de dinero, incluso la inteligencia artificial, cómo puede beneficiarnos y muchas cosas más. Para este episodio nos acompaña de una manera tan grata el doctor José Jesús Rocha, licenciado de Matemáticas por la Autónoma de Nuevo León. Cuenta también con una maestría en Economía por la Autónoma de Nuevo León. A su vez, tiene un doctorado en Matemáticas con especialidad en Ciencia de Datos por la Universidad de Liverpool. Y también tiene un doctorado, 2 doctorados, no nada más uno, por la Complutense de Madrid en Ciencia de Datos. Actualmente se desempeña como Project Manager en Ciencia de Datos y da servicios a más de 7 países. Sean bienvenidos a su nuevo podcast, un espacio en donde platicaremos sobre cómo impactan las finanzas en la vida real. Esto de la mano de profesionistas y empresarios, en donde tocaremos temas sobre inversiones, emprendimientos y el dinero en general. Y todo esto va a ser de una manera sencilla, en donde todos podamos entender los fenómenos de la actualidad. Sin más, damos inicio y recuerda que nosotros somos tu doctor financiero. Realmente es un honor tenerte aquí con nosotros, doctor. Yo creo que puedes aportar bastante con toda tu experiencia y conocimiento. Entonces, me encantaría abrir el podcast o el episodio con una pregunta así, súper esencial. Primero que nada, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Pues me siento muy agradecido por la invitación. Estoy contento de estar aquí y compartir el mucho conocimiento que pueda tener en crimen financiero. Y pues estoy listo para transmitir este conocimiento y las preguntas que tú tienes preparadas. No, hombre, muchas gracias. Te agradezco bastante. La verdad es de que, para los que no saben, aquí el doctor es maestro mío. Es profesor mío en la maestría de Ciencia de Datos. Y desde que nos contaste sobre cuál fue toda tu experiencia a lo largo de tu vida, tanto estudiantil como profesional, me llamó bastante la atención, ¿no? En México y en el mundo se habla mucho sobre, por ejemplo, el lavado de dinero, o tenemos un concepto a lo mejor muy distinto, o pensamos que solamente puede lavar dinero gente narcotraficante, o como en Breaking Bad, ¿no? Así como es muy de película, muy de series, pero realmente sucede. O sea, sucede en el día a día, lo podemos ver en los bancos, lo podemos ver en instituciones pequeñas, en cualquier lado puede llegar a suceder. Entonces, me encantaría iniciar justamente toda esta plática, si nos puedes explicar un poquito, para empezar, sobre qué es el crimen financiero, de dónde nace, y un poquito sobre tu experiencia en todo este tema interesantísimo. Ok, pues el crimen financiero básicamente es cualquier acto delictivo o cualquier conducta ilícita que se desarrolle en los sistemas financieros. Y cuando hablamos de sistemas financieros, pues nos referimos a bancos, pequeñas instituciones financieras, empresas aseguradoras, empresas de inversiones, de pensiones o también SOFOMES. Entonces, toda aquella conducta ilícita que se desarrolle o que tenga como fin o que se integre dentro de estas instituciones, pues se conoce como crimen financiero. Ok, y pregunta, o sea, muchas veces pensamos que el crimen financiero tiene que ser en grandes magnitudes, o personas, grupos delictivos. Realmente no es así, ¿verdad? No, de hecho, hay distintas caras del crimen financiero. Puede ser cometido por distintos tipos de personas. Puede ser cometido por el director de la institución financiera, puede ser cometido por un ejecutivo financiero, por un cliente, por un narcotraficante, por un traficante de armas, inclusive por una persona común, una ama de casa que pasa mayor parte del tiempo en su domicilio. Ella también puede tener los medios para cometer un crimen financiero. Entonces, no es exclusivo de gente con alto poder adquisitivo o gente que está directamente involucrada en algún crimen grave. O sea, claro, puede ser cometido por cualquier oye, ¿y todo individuo. esto de dónde nace? O sea,
Yo, o sea, digo, hoy iniciamos de hecho el podcast con esa frase de Al Capone, porque él fue súper, digo, fue un mafioso, italiano con base Ajá. en Nueva York y demás, y que al final de todos sus crímenes lo terminaron metiendo a la cárcel por evasión de impuestos, ¿no? Pero, Ajá. ¿de dónde nace toda esta parte del crimen financiero, del lavado de dinero? O sea, ¿de dónde tiene origen? Bueno, el crimen y la mala conducta ha existido desde siempre, o sea, no es algo de los años recientes, siempre ha habido conductas malas, conductas ilícitas. Eh, digamos que pues en el último siglo se le empezó a dar definiciones, se empezaron a definir conceptos, se empezaron a implementar medidas normativas, regulatorias, eh, así como hay crimen no financiero, se empezó a observar crimen financiero, en donde pues el dinero es el principal protagonista en este tipo. El dinero y las instituciones financieras son los principales protagonistas en estos tipos de crímenes, pero siempre ha existido, solamente que en el último siglo, por todo esto de la industrialización, después de la Segunda Guerra Mundial, el crecimiento de las instituciones financieras, la globalización, pues se le ha dado más importancia. Ok, y muchas veces pensamos que el crimen financiero, o sea, siempre es como crimen financiero, lavado de dinero. Ajá. ¿Hay algún otro o sea, tipo de crimen financiero aparte de lavado de dinero? Sí, claro que hay más. El lavado de dinero es el que más suena o el que más hace ruido porque es el que tiene mayor impacto. Es el que involucra mayor cantidad de dinero. Podríamos hablar de miles de millones de pesos o miles de millones de dólares o miles de millones de euros. Pero hay otros crímenes como son el robo de identidad, hay el fraude de cheques, que es muy Claro. común, que lo puede hacer una persona común y corriente. Está la clonación de tarjeta de crédito. Hay crímenes institucionales en donde ya hay una implicación de los propios empleados de las instituciones donde ellos se coluden con los clientes para cometer un acto o una mala práctica. También hay crimen un poco delicado como es el tráfico de personas, el tráfico como son la prostitución, la venta de órganos, todos esos recursos que se obtienen de esas actividades ilícitas, pues terminan integrándose en los sistemas financieros para lavarse. Pero lavado de dinero no es el único, es el de mayor impacto y el que tiene mayor peso regulatorio y normativo internacionalmente hablando, pero hay muchísimos más. Claro, ¿no? Y digo, hoy en día lamentablemente se escucha bastante, por ejemplo, lo que acabas de mencionar, el Ujú. tráfico de personas, Exacto. y los grupos delictivos justamente usan esto para obtener Sí, beneficio de y hecho recursos. ahorita que mencionas eso, bueno, ahorita está de moda la migración. O sea, en las noticias vemos que muchas personas del Centroamérica o Sudamérica se están viniendo a México para llegar a Estados Unidos. Se ha sabido casos, bueno, al menos desde el 2016 que empezó esta migración. Ahorita ya lo hacen en caravanas, pero realmente la migración se ha visto desde siempre, pero así de forma más intensiva. Empezó como en el 2016 de gente venezolana que empezaba a irse a otros países. Muchos de ellos se venían a México, otros a Estados Unidos. Y escuchábamos noticias de que los venezolanos que agarraban vuelos a Cancún eran secuestrados por grupos delictivos mexicanos que los usaban para prostituirse. Primero los privaban de su libertad y después los forzaban a hacer algún tipo de prostitución o inclusive ofrecer uno de sus órganos. Si tenían dos Claro. riñones, pues ofrecer uno para venderlo a Estados Unidos, que por ejemplo un riñón se puede vender como en 4,000, 5,000 dólares. Sí, Entonces, bajita la mano. exactamente, en promoción, por así decirlo. Pero todos esos recursos de eso que se llama trata de personas, pues al final se integra en los sistemas financieros para lavarse. Entonces, actualmente que vemos el boom de la migración, de las caravanas que se están viniendo de Centroamérica, de Sudamérica, pues eso se ha intensificado. La trata de personas, la venta de órganos, la prostitución, los secuestros, los trabajos forzados, y son recursos que se integran en los sistemas con el fin de lavarse. Claro, o sea, entonces hay como, o sea, hay muchos fines. Digo, perdón, hay muchos medios que son todos los que Exacto. acabas de decir y para un fin, ¿no? Que es lavarlo y poder integrarlo al sistema financiero. Exactamente. El lavado de dinero, que es el de mayor impacto, es aquel recurso o dinero que proviene de una actividad ilícita, como las que te acabo de mencionar con las personas migrantes. También puede venir de la venta de droga, de la venta de armas. Los criminales lo integran, lo colocan en el sistema financiero, ya sea en un banco, en una Afore, en una Sofom,
Después, una vez que se coloca, lo diversifican, lo mandan a otras cuentas. Y una vez que se diversifica a otras cuentas, ahora sí lo disponen. Ahí Claro. ya se llama integración, ya se lavó, Ya ya se se lavó. limpió y ya lo utilizan como recurso en la economía formal cuando realmente vino de pues la economía no tan formal. No, ilícita, o sea, realmente viene de procedencia, pues mala, ¿no? O Exactamente. sea, lucraron con personas Pero o con el lavado de dinero también tiene caras muy poco esperadas, como por ejemplo recuerdo que en el 2019 que estaba lo del huachicoleo. Claro. Está lo del huachicoleo que se rompían las tuberías y pues mucha gente iba a recolectar gasolina para venderla de forma clandestina y obtener recursos. Esos recursos que esas personas obtenían, pues lo colocaban en los sistemas financieros. Nosotros, bueno, yo cuando trabajé en la institución financiera, detectamos cómo cuentas o los recursos o los activos de ciertas personas comunes, ciertos clientes, personas físicas comunes, se incrementaban. Y detectamos varios casos de que esos recursos venían del huachicoleo. Órale. Y a pesar de que venía el huachicoleo, eso también se considera lavado de dinero, porque viene de una actividad ilícita, se integró en el banco para lavarse. Claro, o sea, realmente muchas veces piensan como lo mencionaste anteriormente, que lavado de dinero es siempre narcotráfico, Droga y drogas, armas, ajá. ajá. Entonces, pero realmente cualquier persona puede lavar dinero. O sea, con que Exactamente. tú cometas un crimen o obtengas estos recursos de alguna manera ilícita y los metas a un sistema financiero, es o sea, eso es lavar dinero. Exactamente, también la evasión fiscal, o sea, una simple persona física que tiene un trabajo como asalariado y no declara, pues está evadiendo impuestos y la evasión de impuestos es considerado dentro de la definición de lavado de dinero. Claro, e incluso digo, ahí hay una brecha un poco gris porque puede decir la persona, oye, pues sí, Es poquito. y es poquito y no, aún no te los pago, te los voy a pagar, Exacto. ¿no? O sea, hay mucho juego ahí en esa parte, pero realmente no deja de ser un crimen, ¿no? Exacto. Entonces es interesante. ¿Tú cómo percibes el panorama actual de todos estos crímenes financieros, pero a nivel mundial? O sea, yo sé que en México tenemos como esta parte de que, oye, pues a lo mejor sí viene mucho de narcotraficantes, drogas, trata de personas, crímenes organizados, pero a nivel mundial, ¿cómo tienen esta percepción? Pues hay crímenes en todo el mundo, financieros, hablando del crimen financiero. Unos países tienen mayor regulación que otros. La mayoría tiene regulaciones sobre la evasión de impuestos y el lavado de dinero porque son crímenes que afectan no solamente a la institución, sino también al cliente, pero también al gobierno. Entonces la mayoría de los países tienen regulaciones fuertes para atacar esos crímenes, otros no, la tienen muy débil. Pero yo creo que actualmente contamos con herramientas de inteligencia artificial o tecnología que nos pueden ayudar a atacar esos crímenes de mejor manera. Ok, por ejemplo, poniendo a lo mejor en un ejemplo práctico en base a tu experiencia, ¿cómo hacen este tipo de operaciones? O sea, me has contado varias ya, pero ya en la práctica tal cual, vamos a imaginar que viene un grupo delictivo o viene una persona, ¿cómo es de un paso A un paso Z para ya terminar y tener ese beneficio de los recursos? Ya. Bueno, hablando específicamente del lavado de dinero, por ejemplo, puede haber un grupo criminal, un cartel que venda droga, que produzca y que exporte la droga a Estados Unidos y que obtenga los recursos. Ese cartel puede, por ejemplo, crear una empresa fantasma ficticia. ¿Que es una empresa fantasma? Una empresa que puede ser creada legítimamente con un acta constitutiva, pero no tiene activos reales, no tiene capital real, no tiene trabajadores. Pero como tiene un acta constitutiva y dice que está que es legítima, pues puede abrir una cuenta en un banco Claro. y en esa cuenta depositar Esos recursos. los recursos. Pues obviamente se depositan, se diversifican y luego ya se disponen. Entonces, una vez que el recurso entra en la institución financiera, es obligación por regulación de la institución financiera cumplir con la política Conoce a tu cliente, que es una política internacional que se llama, que en inglés se conoce como KYC o Know Your Customer. ¿Entra en el Basilea eso? No. No, ¿verdad? No. Es una política específicamente para lavado de dinero. Ok. Entonces, es responsabilidad de la institución hacer las preguntas, las investigaciones, pedir estados de cuentas, balances, para ver si la empresa esa que acaba de abrir una cuenta es legítima, si realmente tiene una operación real.
Pero en pocas palabras, esa es la manera en la que un grupo delictivo, por medio de una empresa fantasma, puede proceder a lavar dinero en una empresa financiera. Ahora, es importante mencionar que el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo van de la mano. Claro. Obviamente en México no ha habido un caso de financiamiento del terrorismo, es más común en los países del primer mundo, pero van muy encaminados porque pues los grupos terroristas también lavan dinero, lo depositan en instituciones financieras, se transfieren dinero entre instituciones financieras para cometer actos Ilícitos, claro. terroristas. Y en este caso, o sea, nos mencionas que los dos principales jugadores en el tema del lavado es pues la persona que lo está lavando, o sea, el delincuente y la institución financiera, ¿no? Por parte de los delincuentes, o sea, creo que queda un poquito claro cómo funciona la dinámica, pero por parte de las instituciones financieras, ¿cómo se pueden proteger? O sea, yo sé que existe mucho tema en ciencia de datos, inteligencia artificial, pero no sé si nos puedas platicar un poco sobre eso en particular. Bueno, en primer lugar, la institución financiera debe de querer protegerse, porque Claro. también hay instituciones coludidas que si bien podrían estar en un país con normativa y regulación fuerte, por ejemplo en México tenemos la Comisión Nacional Bancaria de Valores y tenemos Banco de México con la regulación que los obliga a rastrear y detectar ese crimen, ¿ok? Para eso hay muchas herramientas, muchas tecnologías, pero algunas veces las instituciones también se coluden con los criminales, especialmente si ese cliente pues me va a invertir miles y millones de dólares en cierto fondo, Claro. que a la institución le va a dejar X monto. ganancia. Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos hay instituciones que te puedo mencionar porque pues ya son públicas, como la institución financiera de JP Morgan, que es de las más grandes, pues tiene ahí ciertas cosas que les han hallado, en donde se colude. Tienen sus trapitos sucios. Estados Unidos es el que inició esa normativa en contra del lavado de dinero, pero todavía tiene ahí ciertas cosas. Pero cuando hay una institución que realmente se compromete con la regulación del país y la regulación internacional, pues existen herramientas actualmente de inteligencia artificial, de ciencia de datos que nos pueden ayudar a detectar a tiempo o prevenir todo tipo de crímenes financieros, no solamente lavado de dinero o financiamiento de terrorismo, pero también los otros que, aunque no tienen un impacto tan fuerte como estos dos, son los más frecuentes. O sea, Claro. no tenemos muchos casos de lavado de dinero, pero cuando lo hay, estamos hablando de mucho dinero, muchos Y son miles detectables, ¿no? de millones, exacto. Los que son más frecuentes el día a día son pues los clonación de tarjeta, el fraude, robo de identidad, el fraude de cheque, que a la cliente, a la señora del banco pues le llamaron y le dijeron que depositara esto, que porque iba a ganar un premio, pues resultó que era un fraude. Claro, y ese es el pan de cada día. Es el típico, ¿no? Que a todos nos Exacto. pasa, a todos nos ha pasado. Sí, entonces ese es el típico, no son montos muy grandes, pero son los más comunes. Entonces, igual con esos podemos utilizar herramientas de inteligencia artificial para poder prevenirlos y detectarlos. Ok, y hoy en día hay mucha especulación y hay mucho boom, mucho ruido sobre la inteligencia artificial. En pocas palabras, ¿qué nos puedes o cómo nos podrías describir qué es la inteligencia artificial, tal cual? Pues la inteligencia artificial es una disciplina que involucra distintas metodologías, tecnologías, que consiste en la implementación de sistemas expertos o sistemas inteligentes para resolver algún problema, ¿ok? Esos sistemas expertos, inteligentes, pueden copiar cómo funciona el cerebro humano, otras veces no, pero el fin es el mismo, es crear un sistema automatizado que nos permita resolver cierto problema, ya sea científico o social. Ok, entonces, dicho esto, ¿cómo es que la inteligencia artificial puede combatir los crímenes financieros? Pues de muchas maneras. Anteriormente no teníamos las herramientas en la nube, no teníamos los data warehouse que tenemos ahora, no teníamos la capacidad computacional que contábamos ahora. Hace muchos años atrás todo se hacía de forma manual. Entonces era difícil para una institución pues rastrear o tratar de detectar el crimen en todas las transacciones que tenían. Pero pues con el paso de los años y el desarrollo de la tecnología,
Estas herramientas nos pueden ayudar a crear modelos. Por ejemplo, uno de los primeros sistemas automatizados que se implementó para la detección de transacciones sospechosas fue los sistemas de reglas. ¿Qué son los sistemas de reglas? Simplemente pues son reglas con condiciones lógicas que si se cumplen, pues se genera una alerta. Por ejemplo, yo te podría decir, no, pues una regla puede decir, ok, si esta transacción corresponde a un cliente que es político y el monto es mayor a $100,000, entonces genero la alerta, porque Claro. pues hay un monto grande relacionado a una persona que tiene un cargo político y eso hay que investigarlo de dónde nacen esos recursos. Entonces se lanza una alerta y esa alerta se investiga. Entonces, así como es que existe esta regla lógica, se pueden crear miles o cientos de reglas para detectar todos los posibles perfiles transaccionales sospechosos. Ok, por lo general, digo, dado que tú has hecho investigación y bastante bien sobre todo el tema de prevención del lavado de dinero, ¿cuáles son los casos así como más, no comunes, porque los comunes los acabas de mencionar, pero los casos así como más atípicos que te ha tocado ver? O sea, ¿qué es lo que más has percibido que, oye, en una ocasión salió esta alerta que nos sacó de onda a todos? Fíjate que fue cuando yo trabajaba en cierta institución. Yo estaba dando mantenimiento a ese sistema de reglas. Yo creaba algunas reglas y detectamos la transacción de una persona moral, una pyme que... Aquí en México. Sí, en Monterrey. Ok. Entonces, pues esa pyme decía, no, pues yo soy una empresa que me dedico a este ramo, produzco tanto de ingresos al año, pero sus balances no correspondían con su operación. O sea, tenía un capital muy bajo, unos ingresos muy bajos en comparación a las transacciones que el representante legal hacía. Ok. Entonces, pues yo estaba, obviamente para este tipo de casos, pues hay un grupo de analistas en todas las instituciones que hacen la investigación. Pero pues yo quise ver, porque siempre me ha apasionado mucho lo de la actividad de las empresas fantasmas, porque se me hace muy creativa la manera en la que ejecutan Claro. el crimen, en que se ponen de acuerdo, crean hasta redes de carrusel muy interesantes. Entonces dije, no, pues voy a agarrar esta porque es una pyme. Entonces veo la dirección registrada, porque proporcionó una dirección de la empresa. Y resultó que estaba a una cuadra de la institución donde yo trabajaba. Órale. Entonces dije, no, pues en un rato libre, pues me echo la vuelta. Entonces voy y era un terreno abandonado, una casa como en obra gris. Bueno, no en obra gris, una casa ya muy antigua, pero ya como cayéndose, como Sí. que no vivía nadie ahí. Entonces yo dije, esta dirección es esta. Y aquí no hay ninguna empresa, no se ve que haya gente, se ve abandonada. Entonces este es un claro ejemplo de una empresa que podría ser fantasma. Obviamente teníamos que hacer más investigación, pero ya teníamos algo de entrada. Es decir, el domicilio reportado no coincidía con el domicilio observado. Entonces tomamos fotos y pues ya procedimos a la investigación más profunda. Pero varios casos así, ese se me hizo chistoso porque, o sea, si tú eres una empresa fantasma, no vas a dar como domicilio un domicilio que está al lado de la institución Sí, claro, donde abres no una manches. cuenta. ¿Sí me explico? Claro. O sea, yo imagino que el representante legal o la persona criminal fue a la institución porque le quedaba cerca abrir la cuenta. ¿Sí me entiendes? Se robó el comprobante. Fue un caso chistoso, atípico, uno que pudimos observar muy directamente, pero así como ese hay muchísimos. Sí, no, me imagino. Digo, la verdad es de que todas las empresas, como tú lo acabas de mencionar, ¿no? Su proceso es súper creativo, ¿no? De que, oye, ¿cómo le podemos hacer para hacer esto y esto y esto? Y no, pues haz esto, así, así, Ujú. así. Y van haciendo pues, todas sus mañas, por así decirlo, para poder llegar a un fin, ¿no? Que es justamente enriquecerse, Exacto. evadir impuestos o incluso coludirse con organizaciones delictivas, ¿no? Dicho esto, me interesa bastante o sea, qué tan común Ujú. es en México y, o sea, comparado contra el extranjero
el lavado de dinero. O sea, en México podríamos decir del 1 al 10 que se lava dinero en un nivel 8 y en otros países que tanto es. Es un arte en México. Te voy a contar algo que me pasó cuando yo estaba en Reino Unido. Yo empecé la investigación del crimen financiero cuando yo estaba en Reino Unido y empecé a hacer un proyecto con un banco que se llama Barclays en Inglaterra. Y empecé a desarrollar un algoritmo, un modelo para la detección del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Y pues teníamos algunos casos en ese banco, pero no los que queríamos para testear nuestra metodología, porque Reino Unido pues es un país que se comporta relativamente bien. No es perfecto, pero se comporta bien. Digamos que hay gente más buena. Claro. Entonces yo y mis colegas decidimos, no, pues tenemos que ir a un país donde realmente el modelo sufra, donde el modelo se testee, donde si obtenemos éxito podemos decir funciona, porque es un país donde este crimen sí está fuerte. Entonces pues decidimos aplicarlo en México por lo mismo, y pues en México hallamos tanta creatividad, tantas técnicas, tantas metodologías para cometer el lavado y otros crímenes, que lo vimos como el ambiente perfecto para testear, para hacer el experimento. para hacer el testeo rudo de la del metodología. modelo. Órale. Son muy creativos en México, también en otros países de Latinoamérica y algunos países asiáticos como Malasia y Nigeria. Ok, digo, en África también es bastante sonado, ¿no? Sí. O sea, Yo creo que, bueno, en África, por ejemplo, Camerún, Nigeria, Zambia, te podría decir que son países que también suena mucho la creatividad. Aparte que tienen poca regulación, sí, claro. pero también son... No, y a ver, aquí en México, yo hablando de la parte, porque yo también he trabajado en instituciones financieras, unas muy grandes como lo es Banorte y otras más personales. Y a ver, la ley es la ley y te auditan hasta los dientes, ¿no? A la institución. No le ponen mucho peso a las instituciones como los principales responsables, porque realmente es el principal filtro, ¿no? Y hay muchas metodologías que aplica el gobierno con estas empresas o instituciones justamente para poder detectar cualquier ahí operación ilícita, desde las matrices de riesgo y que el perfil transaccional del cliente, oye, que hizo un depósito o una transferencia por tal monto, aparece una alerta de una operación inusual y demás, ¿no? O sea, la verdad es de que hoy en día creo que o sea, el gobierno va avanzando bien en la parte de la regulación, pero los que andan haciendo eso van un paso más adelante siempre, ¿no? Sí, creo que es cultural, o sea, ya es cultural. Bueno, hablando específicamente de México, hay una cuestión cultural muy fuerte que nos empuja a hacer lo malo o a obtener dinero de forma rápida. Y lo peor de todo es que hay creatividad, mucha creatividad. Cuando la institución cree que ya halló el patrón o la forma de actuar, cambian, te lo cambian, y ya esto ya no funciona, tienes que actualizar. Y creo que por eso también la inteligencia artificial, la ciencia de datos ha sido una herramienta fuerte. ¿Por qué? Porque los criminales son personas al final, son inteligentes, aprenden, se equivocan, aprenden, repiten, leen, investigan. Entonces, la única manera de atacar a esos criminales que son inteligentes, pues es con herramientas igual de inteligentes, como Claro. son pues todo esto de la ciencia de datos e inteligencia artificial. Oye, y por ejemplo, la metodología que nos mencionabas ahorita que testeaste aquí en México, ¿en qué se basaba? O sea, ¿qué buscaban con ello? El objetivo era detectar operaciones relacionadas al lavado de dinero en todas sus Vertientes. incluida la de las empresas fantasmas. Para eso utilizamos alrededor de 35 variables muy específicas y muy relacionadas a casos pasados detectados como lavado de dinero, tanto por México y otros países. Utilizamos técnicas de clustering, de agrupación de transacciones por características similares para detectar aquellas que fueran más riesgosas. Después utilizamos técnicas de anormalidad para detectar qué transacciones en base a sus 30 y tantas características se veían más atípicas con respecto a las demás. Cuando hablamos de atipicidad, pues lo hacemos generalmente respecto a dos cosas.
si la transacción es muy diferente a las otras del grupo con las mismas características y al pasado del cliente. Hacemos dos tipos de comparaciones. Una comparación individual, es decir, qué tan atípica es la transacción actual del cliente con respecto a su pasado y qué tan atípica es la transacción actual del cliente con respecto al grupo con las mismas características. Entonces, utilizando eso, pues pudimos detectar con buena precisión transacciones relacionadas al lavado de dinero. Ok, ¿y qué tal fueron los resultados aquí? O sea, ¿sí les dio buenos resultados? Sí, en México, bueno, en Inglaterra nos dio buenos resultados, en México también. Logramos, uno de los problemas más fuertes de los sistemas de reglas automatizados que te comenté son los falsos positivos. ¿Por qué? Porque los sistemas de reglas no se actualizan, no se actualizan o no se ajustan a las conductas criminales, son estáticos. Entonces es de esperar que te produzcan una alta tasa de falsos positivos. Entonces cuando propusimos este algoritmo y lo implementamos, como es un algoritmo dinámico que se ajusta a los patrones de conducta de los criminales, pues logramos reducir significativamente la tasa de falsos positivos como un 60%. Órale. Porque ya era un modelo dinámico basado en algoritmos de clustering y de teoría de anormalidad y estaba diseñado para adaptarse a los nuevos patrones de transacción de los clientes, para adaptarse a las nuevas conductas y se actualizaban todos los parámetros. Órale, está muy interesante esa parte. Y volviendo un poquito a la parte de las instituciones financieras, ¿qué otro tipo de proyectos te ha tocado participar así del crimen financiero? Pues creo que el segundo más grande fue el de las empresas fantasmas. Okay. Aunque la evasión fiscal por medio de las empresas fantasmas es lavado de dinero, merecen un tratamiento muy especial. Porque, como te comenté, tienen una conducta o una forma de actuar muy específica. Es decir, la empresa A le vende una factura a la empresa B, la B le vende una factura a la empresa C, la C le vende a la D, pero la D no es empresa fantasma, es una empresa real. Entonces hay una red de empresas fantasmas y no fantasmas vendiéndose facturas entre ellas que merecía un tratamiento pues muy específico. Entonces me tocó pues trabajar para una institución financiera grande este proyecto para detectar transacciones relacionadas a actividad de empresas fantasmas de personas morales en los sistemas financieros. Aunque la empresa A le venda facturas a la empresa B y esa a su vez a la empresa C, al final ese dinero va a ir a un banco o a una institución financiera porque es más fácil de manejar y además se tiene que lavar. Entonces, como toda esta red de empresas fantasmas haciendo transacciones en efecto carrusel terminaba como transacciones en un banco, pues nos hizo posible atacar ese problema tomando la base de datos de un banco y viendo todas las relaciones de las transacciones. Creamos como una red social donde veíamos la conexión entre todas esas personas morales y si pudimos detectar algunas conexiones interesantes. Veíamos como la empresa, o sea, se veía clarito en la red. Una red social es simplemente dos objetos conectados por algo que tengan en común. Entonces veíamos claramente cómo la empresa A le vendía a B, pero también le vendía a C. O sea, esta tenía muchas transacciones con A, con B, y siempre eran las mismas. Entonces, por medio de esos patrones, pudimos detectar específicamente actividad de empresas fantasmas. Ok, entonces para todos los que nos escuchan y quieran hacer malas cosas, los bancos también están muy preparados para poder detectarlos, ¿no? Así es. O sea, realmente no, o sea... Hay alguno que se puede escapar porque pues, los modelos no son, nada es perfecto, pero pues los bancos en estos últimos años se han equipado con tecnologías para poder minimizar esos casos que... No, y sobre todo porque, a ver, o sea, el banco si no detecta le cae un coscorrón, ¿no? Fuerte, una multa fuerte. Exacto. Por parte del gobierno, si es que no detecta. Hay multas de millones de pesos si, por ejemplo, el banco era consciente de una persona o de un cliente que lavaba dinero y no lo reportó a la comisión. Claro. El banco tiene la obligación de inmediatamente detecta algo, reportarlo a la unidad de inteligencia financiera, para que la unidad de inteligencia financiera ya haga una investigación más profunda que involucre auditorías, auditoría forense, algunas cuestiones penales y todo eso. Claro, digo, es un tema muy... O sea, que abarca 1000 cosas sí. Que no se pueden nada más como concretar en una sola plática de 1 hora.
Pero es bastante interesante ver cómo justamente todos los grupos delictivos, y a veces ni siquiera se consideran grupos delictivos, personas físicas, morales, hacen hasta lo imposible, ¿no? Para justamente evadir el SAT o evadir el gobierno o evadir la institución financiera para poder sacar un beneficio o meter sus recursos justamente al sistema financiero, ¿no? Y un poquito ya más hablando sobre este tipo de experiencias, porque la verdad, digo, me llama bastante la atención que te ha tocado vivir empíricamente varias situaciones similares así en las instituciones financieras que has trabajado. No sé si tienes alguna anécdota así, ya como por decirlo, esto fue la cereza del pastel de mi experiencia laboral, en el que hizo temblar a lo mejor la economía o la institución en la que trabajas que dijeron, oye, wow, o sea, este cuate se la bañó o esta transacción fue muy, muy importante, ¿no? Sí, hubo un proyecto en el que trabajé para digamos que, es que no quiero dar nombres de empresas porque es delicado, pero hicimos un proyecto para unas Afores aquí en México. Un proyecto que venía de Estados Unidos. Porque cierta Afore pues no crecía. Había mucho que le llaman attrition, mucha fuga de activos, mucha fuga de clientes que se salían de la Afore. Bueno, la mayoría sabrá que una Afore pues es el sistema que tenemos aquí en México para el retiro a largo plazo, que es un sistema privado en donde a los clientes les hacen aportaciones obligatorias por parte de las empresas, pero ellos también pueden hacer contribuciones voluntarias para al final tener pues un colchón de ahorros para su retiro. Entonces la dinámica de las Afores pues es el objeto es cobrar una comisión por esa administración de activos que al final se invierten en las Afores. Entonces, para acaparar o para adquirir clientes, ellos utilizan pues agentes. Entonces los agentes van por los clientes al mercado para que se unan a la Afore y pues los activos totales administrados por la Afore pues crezcan. Y si tienen más activos administrados, pues la Afore gana más comisión, ¿ok? Entonces, haciendo el estudio de esa Afore detectamos que había mucha mala práctica en colusión de los vendedores con los clientes. ¿De qué tipo? Pues el agente le decía al cliente, vamos a dar un ejemplo, el agente de Profuturo le decía al cliente de Banorte, oye, vente conmigo y te doy 1,000 pesos. O sea, a mí me van a dar una comisión de 5,000, pero si tú te vienes a Profuturo, yo te doy 1,000. Ok. Lo metía a Profuturo, el cliente aceptaba, se iba a Profuturo, obtenía su comisión de 1,000 y se quedaba ahí unos 2, 3, 4, 5, 6 meses. A los 6 meses se sale de Profuturo y regresa a, no sé qué te gusta, Principal. Ok. Después el mismo agente lo vuelve a buscar porque obviamente tiene una cartera de clientes con todos sus datos, entonces tiene la información de este cliente y le dice, oye, vente otra vez a Profuturo y te doy 1,000 pesos. Entonces, en cada entrada de cliente, el agente gana comisión. Y a lo mejor tú dirás, no, pues es que se está moviendo cada 3 meses o cada 6 meses, pero imagínate si eso lo hace con varios clientes, pues qué comisión no tendrá por todos ellos. Entonces observamos conductas en las cuales pues el agente movía adentro, afuera los mismos clientes, porque en cada entrada él obtenía una comisión y el cliente también se llevaba una comisión. Claro. Entonces esa es una mala práctica, ese es un crimen financiero. ¿Por qué es un crimen financiero? Pues porque es una mala práctica en una institución financiera que es la Afore. Y muchos dicen, o muchos no pueden o no podrían imaginar que en una Afore que se ve muy noble pueda haber ese tipo de prácticas, pero sí los detectamos casos específicos, inclusive cuando alcanzábamos o nos poníamos en contacto con ese agente, el agente pues ya doblaba las manos y decía sí. Y él hasta nos mandaba WhatsApps donde se ponía de acuerdo con otros agentes. Órale. Porque ya era como un carrusel, o sea, el agente A y el agente B se pasaban clientes entre ellos. Adentro, Sí, afuera, entre Afores, para ganar ellos comisión. Entonces presentamos este proyecto a Estados Unidos, una de las Afores que tiene inversionistas en Estados Unidos, y pues se fue para atrás porque dijo, no puede ser que, o sea, se impresionó por la creatividad, se impresionó porque es algo que no te imaginas que pueda
o sea, no te imaginas que el cliente también está obteniendo su ganancia, ¿sí me Sí. entiendes? O sea, ya es una colusión perfecta, ¿sí me Claro, entiendes? o sea, donde tanto la víctima como el que lo hace, los dos ganan, ¿no? Exactamente. Ahorita ya cambió la regulación, creo que a finales del año pasado o a inicios de este cambió la regulación y ahora ya no se pueden mover tan fácil. Esto que te estoy diciendo ocurría como en el 2016-17, que los clientes se podían mover de Afore A mí me fácilmente. consta porque a mi papá una vez le ofrecieron, no voy a decir la marca de la Ajá, Afore, pero le ofrecieron como 5,000 pesos por cambiarse. El agente le dijo, "Oye, te exacto. doy 5,000 pesos, pero tráete los recursos a esta Afore. Y o sea, te llevas esa ganancia Exacto, en eso no es efectivo." correcto. Entonces, eso también utilizamos una red social de ver todas las conexiones de los agentes con los clientes, cómo se relacionaban, y es así que detectamos los patrones atípicos que se mandaban a investigación y pues obviamente aquellos que en los que se detectaba eso pues eran despedidos. Pues claro, es una pésima práctica, ¿no? Y tú como institución financiera obviamente pues no vas a querer que tus No. agentes y tus trabajadores estén cayendo en ese tipo de juegos. Ahora, dicho todo esto, me gustaría ver tu percepción. ¿Qué es lo que opinas? ¿Cómo afecta todo esto en el mundo de las inversiones? O sea, uno como persona normal, o sea, yo, Eric Garza, que pertenezco al sistema financiero, ¿cómo esto me puede llegar a afectar a mí o a la comunidad? En el sistema de las inversiones, bueno, hay también fraudes a clientes en el sistema de inversiones, en los cuales de repente pues te puede aparecer una institución no certificada o que no tiene licencia para administrar fondos, o una persona común que de repente te contacta por Facebook, por redes sociales y te invita a invertir en cierto fondo y te presenta una institución súper honorable, pero todo es mentira. Inclusive te puede mostrar hasta página web, página de Facebook, te puede mostrar algunas estadísticas y te dice, oye, vente acá a invertir. Y pues resulta que puede ser fraude. Hay otros casos en los que, bueno, hablando del fraude, pues hay gente que se dedica a juntar grupos de inversionistas en donde realmente no hay inversión, simplemente que lo que invierte uno te lo da a ti te lo hace ver como inversión, que se llama como efecto en pirámide. Sí, el Ponzi, ¿no? El Sí. famoso Ponzi. Entonces, esos son algunos crímenes que pueden afectar directamente al cliente, que son poco comunes, pero sí los hay. Porque ese tipo de crimen necesita mucha creatividad y Mucha mucho diseño y logística, ¿no? planeación, ¿ok? Sí. Entonces, por eso son poco comunes. Pero también hay dentro de los sistemas de inversiones, por ejemplo, los fondos, donde hay también agentes que se coluden con los clientes y con otros agentes, en donde dicen, oye, vamos a mover a este cliente del fondo A al fondo B una y otra vez, porque si lo muevo al fondo B de cierta serie, me va a generar una ganancia, una comisión. Entonces yo lo voy a sacar, lo voy a sacar, lo voy a meter, sacar, meter una y otra vez para que me genere en cada entrada la misma comisión. Esto afecta directamente a las empresas, porque el objetivo de la gente es ir al mercado a traer más clientes para que la institución crezca. Claro. Pero si el agente está obteniendo ganancias de reciclar los clientes una y otra vez entre fondos, pues no va a no va a tener un impacto positivo para la institución. No, claro, y a ver, también para el cliente, ¿no? O sea, el cliente no está consciente a veces de lo que está sucediendo detrás de sus fondos, de su inversión. Puede haber también una comisión para el cliente. Sí, también Sí. que esté coludido, ¿no? Es que tú me dices, ¿cómo puede impactar? Es que realmente en este campo de las inversiones generalmente ganan los clientes también, porque se coluden con los agentes. Solamente esos casos que te comenté del Ponzi o del fraude de este tipo, perdón, del fraude de inversiones de este tipo es donde pierden los clientes. Sí, por ejemplo, hoy suena bastante todos estos cuates que te dicen, oye, ahorita, aquí sí me gusta decirlo porque yo siento que estafan a bastante gente. Se llaman, creo que, no me, Forex FTA, bueno, FT, quién sabe qué cosa. Y estos cuates, según son una academia de inversiones, ¿no? Ujú. Y te dicen, oye, ¿sabes qué? Nosotros te enseñamos a invertir. Y deja tú, no nomás invertir, ni siquiera ya en la bolsa. O sea, te dicen puro Forex y opciones. O sea, derivados, ¿no? Productos financieros derivados que son, para empezar, complejísimos.
Segundo, te dicen como, oye, pues bueno, esta academia sí te vamos a enseñar, pero pues te vale $500, ¿no? Pero si invitas a dos amigos, te ganas $100 de cada uno de tus dos amigos. O sea, es piramidal totalmente, ¿no? Entonces, ¿qué sucede con estos cuates? Te dicen o te venden la idea de que, oye, pues ¿sabes qué? Ya te enseñamos a hacerlo, pero aparte te doy la ventaja de que tenemos a expertos detrás que te van a pasar las operaciones. No vas a hacer nada, solamente el experto te va a decir, compra y vende. Y te va a decir en qué momento comprar y en qué momento vender, ¿no? Entonces te venden una idea de una academia donde vas a aprender bastante de inversiones, de operaciones, de Forex y demás. Y termina siendo simplemente un esquema Ponzi, en donde te metiste, diste tu dinero, según te están enseñando y según te están diciendo qué tipo de operaciones hacer, tienes que estar metiendo como quiera amigos para que te ganes una comisión o así. Y pues termina siendo un fraude, ¿no? O sea, la gente termina, hasta le da pena decir de que participó en ese tipo de instituciones o de academias porque pues saben que los estafan, ¿no? Y como, o sea, sí genera un sentimiento que, o sea, qué vergüenza, ¿no? Que caí. Sí, pues lo que yo diría es que, bueno, hay que investigar bien. De entrada, cuando te dicen, ay, cuando te lo pintan todo bonito, de entrada hay algo sospechoso, porque las inversiones no es algo fácil de entender y tampoco es algo en lo que siempre ganas. Exacto. Y si ganas, generalmente no es mucho, salvo ciertas circunstancias y ciertas cuestiones que se tienen que cumplir para que ganes. Entonces, si te están diciendo que tienes muy altos rendimientos y que vas a aprender mucho y muchas maravillas, de entrada hay algo sospechoso. Lo que yo aconsejaría es que si estás interesado en aprender sobre inversiones, pues ir a una institución de prestigio con cierta licencia, o si vas a ir a invertir con cierta institución, que esa institución tenga licencia, o con cierto broker que también esté licenciado, y que no te vayas con el primero que te pinte las lunas o te baje las lunas y las estrellas. Claro, Sí, porque sí pasa bastante y más cuando estamos chavos, ¿no? O sea, sí. que lo primero que escuchamos, digo, y entiendo, porque tenemos un panorama muy complicado, o sea, sabemos que con las Afores justamente va a estar Ujú. difícil el tema de la jubilación, tenemos un tema complicado con el ahorro, tenemos un Sí. tema complicado con los sueldos, sobre todo en Latinoamérica. Eh, entonces, cuando te dicen, oye, ¿sabes qué? Tienes que invertir. O sea, como que ahorita está mucho también de moda Ujú. la palabra invertir o la palabra interés compuesto o ese tipo de palabras. Y como que uno mismo dice, ¿sabes qué? Voy tarde, voy tarde, voy tarde, voy Ujú. tarde. Y quiere empezar y empezar y empezar. Pero lo hacen de una manera descontrolada o lo hacemos de una manera no informada, ¿no? Sobre todo no informada. Entonces, desconocemos sobre los sistemas financieros, desconocemos sobre las regulaciones y viene un cuate y nos dice, oye, ¿sabes qué? Vas a ganar miles de dólares al mes con tres sencillas aplicaciones o, oye, ¿quieres empezar a ganar dinero desde tu celular? La verdad, uno tiende a caer, ¿no? Sobre todo por Sí, la desinformación. exactamente. Sí, yo entiendo esa parte porque, como tú dices, muchos son jóvenes, quieren ahorrar, quieren estar preparados para el futuro y se les ofrece una alternativa muy fácil, una aplicación en la Sí. que pueden meter su dinero, pueden ver los rendimientos y van a tener rendimientos altísimos. Y lo que yo les diría es que no, o sea, investiguen bien. Está bien que tengan esa conducta de querer ahorrar, además de lo del Afore, hacer contribuciones voluntarias o contratar un plan privado o hacer crecer su dinero por medio de planes privados de inversiones o de fondos. Eso también está muy bien, puede complementar un plan de pensiones. En cuanto a los planes de pensiones, sí hay que investigar bien en dónde te estás metiendo, porque si no te puedes perder todo lo que, lo que tienes. Entonces, en las inversiones también hay fraude, también hay estafa, también hay crimen financiero, aunque en menor medida que pues los bancos, por ejemplo, o las aseguradoras. Que en las aseguradoras también hay muchísimas malas prácticas. Por ejemplo. Los vendedores, caemos otra vez los vendedores. Tú sabes que un vendedor de un seguro de auto puede ser vendedor de Banorte, de Sura, Sí, de todos. Ajá. de Afirme, seguros de banco. O sea, ahí también hay colusiones, redes de vendedores poniéndose de acuerdo, pasándose los clientes, que no es correcto, no es sano para el mercado, no es sano para la competencia. Lo ideal es que si hay 10 aseguradoras, ellos compitan de forma correcta por medio de sus agentes de ventas, pero no con los agentes coludidos entre ellos. Sí, claro. Y
¿Qué digo también? A ver, en las aseguradoras siempre ha existido el tema de que, por ejemplo, pasa un incidente, o sea, pasa pues sí, un siniestro tal cual, Ujú. llega la gente y le ofrecen una lana, ¿no? A la gente. Exacto. Oye, ¿sabes qué? Échame la mano, di que no vengo borracho o di que sucedió esto, Sí. échame la mano y te doy una lana, ¿no? Y pues ahí, pues realmente ya está eh, ocasionándose un problema y un crimen. Al final de cuentas, pues es, Ujú. o sea, Esa es una mala práctica y sí, es cae una más mala dentro de práctica. la corrupción. Exacto, exacto, exacto. Hay otros casos en las aseguradoras que se llama crimen corporativo, que es donde es un crimen financiero también, que es donde el cliente va a hacer un reclamo de un choque o de un robo de auto y realmente no es verdad. Sí, que, Simplemente quiere reclamar la suma asegurada, claro. pero el acto, el siniestro no ocurrió. Entonces, eso es un crimen corporativo que también no es muy común, pero sí existe y se Sí, analiza. no, y digo, muchas veces también, o sea, me ha tocado una vez una experiencia no personal, sino de terceros, pero que justo, ¿no? O sea, al parecer, según les habían robado el coche, lo Ujú. reportan, pagan su deducible, reciben la suma asegurada y al mes salió el carro, ¿no? O sea, Sí, eso es muy común, es un fraude corporativo en las aseguradoras. En los bancos, el fraude corporativo que observamos es que el ejecutivo de otorgamiento de créditos, las personitas que vemos ahí en la sucursal sentadas, le dicen al cliente, oye, ¿sabes qué? Pues no cumples con los requerimientos para darte el crédito, pero puedo poner que sí los cumples, pero dame una parte. Claro, no manches, Eso sí. también ocurre. Oye, también fíjate que ahí va un chismecito bancario. Eh, no voy a decir marcas, pero era en tema de inversión. Ujú, Este cuate era un agente de inversión, o sea, bueno, un entre comillas asesor en estrategias de inversión, en el cual, pues ya sabes, o sea, tú para invertir ciertos recursos en la institución, te dan de alta en la institución financiera, tú tienes que hacer o sea, tienes que aportar tus ujú, recursos, te emiten un estado de cuenta, un comprobante, un esto y esto, ¿no? Te pasan incluso en qué fondo está invertido el dinero y demás. Pues este cuate les vendió la idea a los clientes justamente que él podía recibir el dinero en efectivo. De que no te preocupes, o sea, este es un servicio personalizado, es VIP. Yo voy a tu casa, ahí entrégame el recurso para que tú no te expongas a salir. Y yo voy y lo deposito en la institución financiera y te emito tu estado de cuenta, ¿no? Lo que pasaba realmente es de que este cuate pues iba efectivamente con los clientes, recibía los recursos en efectivo y cuando llegaba a la institución, él ujú. generaba el estado de cuenta, él lo editaba. Entonces él ponía de que la institución financiera, Patito SADCB, ponía el monto, ponía el número de cuenta, ponía el número clave, ponía la fecha que se hizo el Ujú. depósito, le hacía todo y lo firmaba y todo, o sea, un estado de cuenta, tal cual a como te lo puede llegar a emitir un banco. Entonces, robó, o sea, se calcula que se robó millones de pesos. O sea, un solo agente se Ujú. robó millones de pesos, entre los 50 y 100 millones de pesos. Ujú. Una persona como tú y como yo. Sí, sí, sí. Pero mala, pero mala. ¿Y cómo explotó la bomba? Porque un cliente le pidió los recursos. Oye, ¿sabes qué? Necesito retirar mi inversión porque ocupo hacer ahí unos movimientos. Y pues no le contestó. Ujú. No le contestó el celular, no le contestó el WhatsApp. Fue a la sucursal y fue y preguntó por este cuate. Oye, fulanito de tal. No, que sí, déjeme le hablo. Viene, lo ve por el mostrador, le dice, ah, hola, o sea, ¿cómo está? Sí, sí, déjeme voy por sus comprobantes y demás para que ahorita pase a caja y le den su inversión. Entonces dice el cliente que estaba esperando sentado Ujú. y que nada más ve el cuate con la mochila y se retira. Entonces, ya como, o sea, se esperó 10 15 minutos más el cliente, habla con el gerente de la sucursal y pues dice, oye, ¿qué pasó? Pues este cuate me acaba de decir que me iba a generar pues ya pues el recibo o la salida del dinero, ¿no? Entonces llega o sea, se vuelven a ver el sistema, no tenía ni un solo peso el cliente, nunca tuvo movimientos, el Ujú. cliente le empezó a comprobar con los estados de Ujú. cuenta y con todo el contrato que sí se habían generado, pero al empatar
era una cuenta ficticia, ¿no? O sea, era una cuenta inventada que a lo mejor el cuate le movió un número y pues realmente nunca hizo un depósito en el banco, tal cual, ¿no? Entonces investigan a esta persona, él ya se había escapado, o sea, justo tal cual así, o sea, entra el cliente y este chavo sale, con la mochila y todo, y ya no volvieron a saber nada de él. Pero bueno, digo, después de años abrió una carpeta de investigación y se hizo todo un tema porque pues estafó a muchas personas. Y es el crimen financiero que menciona, ¿no? Que Sí, también el agente está ahí o el vendedor o personal de la institución financiera también está coludida, ¿no? exacto. Sí, Y que y digo, lamentablemente, pues para estas personas que perdieron pues los ahorros de su vida, tal cual, ¿no? Es algo muy delicado. exacto. Pero bueno, pues así sucede cuando es una mala experiencia. Ya por último, me gustaría preguntarte, doctor, este, ¿qué consejo le puedes dar a los chavos o a la comunidad, justamente tanto para no caer en este tipo de situaciones o para cuando vean cierto tipo de cosas, decir, ¿sabes qué? Esto es una mala práctica o esto es un crimen financiero. O sea, ¿qué mensaje les podrías dar para finalizar? Pues en primera instancia, aconsejarles que no cometan ningún tipo de crimen financiero, porque cualquier persona lo puede cometer. Y en segundo lugar, para no ser víctima de un crimen financiero, ya sea en su Afore, ya sea en su banco o en su aseguradora, pues es tener control de todos sus procesos. Por ejemplo, en los bancos, el ejemplo que tú acabas de dar, la persona se pudo haber dado cuenta si la persona eh, hubiera rastreado o impreso los estados de cuenta de forma regular. Hay mucha gente que desafortunadamente no tiene esa educación financiera y no se fija en sus estados de cuenta, o sea, qué es lo que tienen, qué es lo que gastaron, no tienen como tal una educación financiera. Entonces, pues que revisen sus estados financieros, sus estados de cuenta de las cuentas bancarias de forma regular, que si compran un seguro, revisen la carátula de todas las condiciones, que si están en una Afore, pues no se coludan con agentes, o sea, que si que se quieren mover de Afore, pues que realmente sea por Una decisión propia, una ¿no? decisión propia, por un rendimiento mayor, y no porque la gente me está ofreciendo dinero, y que sean conscientes de que el crimen financiero puede venir de cualquier parte. Un narcotraficante puede introducir el dinero que viene de la venta de armas a los bancos para lavarlo. Un ejecutivo de crédito se puede coludir con el cliente para obtener una comisión y otorgarle un crédito cuando el cliente no tiene o no puede demostrar que tiene capacidad de pagar ese crédito. Una simple ama de casa puede escanear un cheque falso y enviarlo por la aplicación, porque ahorita somos capaces de escanear cheques. Puede escanearlo, un cheque falso, y la institución depositarle los recursos y una semana después darse cuenta que era falso. Eh, las empresas fantasmas también, estas existen por Las miles. factureras, ¿no? Las Las típicas factureras, factureras. ventas de facturas. O sea, el crimen financiero puede venir de muchas partes y tener muchas caras, muchas edades, géneros. No solamente traficantes o asesinos o personas de carteles. Y pues hay que evitar en caer en esa conducta. Perfecto. De hecho, ahorita nomás retomando un poquito, ese también es bien típico, el de cheques, ¿no? Que, por ejemplo, cuando vas y compras un carro, que te Ujú. dice, no, te lo pago en cheque, le haces la transacción y demás, vas al banco, quieres hacer el efectivo, el cheque y no hay recursos, ¿no? Sí, Ni ese es cuenta. muy común. Por regulación, los bancos, al momento de que tú les depositas un cheque, por regulación tienen que hacer los recursos disponibles las próximas 24 horas o 48 horas. ¿Ok? Pero el banco no tiene los medios para comprobar que ese cheque es válido tan rápido. Generalmente lo logra una semana después. Pero cuando el banco se da cuenta, ya la persona dispuso de ese cheque falso. Y hemos detectado esos casos con simples estudiantes haciendo eso, amas de casa, personas que no están en ningún grupo delictivo y andan haciendo o cometiendo ese crimen financiero. Órale, para que no se les haga tan fácil a los chavos, y de Sí. verdad, y digo, no nomás a los chavos, a cualquier persona. Ya por último, ¿algún último comentario que le quieras dar a la audiencia que te está escuchando el día de hoy? Pues que se involucren en todos estos temas de la inteligencia artificial, ciencia de datos. Yo creo que es un área muy apasionante. La ciencia de datos y la inteligencia artificial ha permitido
en mi campo, pues desarrollar algoritmos y metodologías más eficientes para la detección y prevención de todo tipo de crimen financiero y pues minimizar las pérdidas de los clientes, minimizar y mejorar la reputación de las instituciones financieras. Y al igual como lo ha hecho en este sector, lo puede hacer en cualquier otro. Entonces, si alguno de ustedes está interesado en esta disciplina, pues involúcrese y pues no se van a arrepentir porque es muy gratificante. No, es bastante interesante la ciencia de datos y todo lo que se puede lograr con ella. O sea, no nomás en el crimen financiero, sino en mil y un cosas, ¿no? Por último, a mí me gustaría agradecerte personalmente, doctor, que tuviste la sencillez de venir a un espacio tan pequeño aún, pero con una muy bonita comunidad. Ahí todos los chavos están muy agradecidos contigo por venir a darnos tu experiencia. Yo sé que tienes una agenda súper apretada y que de hecho tenemos que estar grabando en un fin de semana justamente por lo mismo. Sí. Pero te agradezco bastante que hayas venido a compartirnos todo este conocimiento. Por último, me gustaría, no sé si tengas a lo mejor redes sociales como un LinkedIn o algo así, por si alguien tiene una Sí. duda en particular que quiera acudir contigo o incluso algún consejo y demás. Pues me pueden encontrar en LinkedIn con mi nombre, José de Jesús Rocha Salazar. Lo ponen y pues ahí va a aparecer mi perfil. Y si tienen alguna duda, pues me pueden escribir ahí en el inbox de LinkedIn y yo podría aclarar sus dudas o inquietudes Perfecto. en el Pues, campo. no, hombre, pues muchas gracias. Y para todos los escuchas, este es un nuevo episodio y la siguiente semana vamos a grabar otro también súper interesante, por lo que espero que todos estén al pendiente ahí. Si le pueden dar like, compartir, se los agradezco bastante. Y doctor, muchísimas gracias Gracias otra a vez. ti. No, hombre, muchísimas gracias. Con Nos esto vemos. terminamos el episodio del día de hoy.